Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video aquí en el canal donde tratamos temáticas de astrología y nos interesa la astrología seria, nos interesa ir a fondo, nos interesa lo que escapa de las modas o las tendencias momentáneas. Eso es nuestro foco. Sin embargo, hoy nos vamos a aprovechar de algo que está ocurriendo, que es la entrada de Neptuno, del planeta Neptuno, transitando hacia el signo de Aries. O sea, en estos momentos, hace muy poco, partió Neptuno directo, porque estaba retrogradando en Piscis, y ahora va a entrar definitivamente a Aries, donde se va a quedar ahí por mucho tiempo. Estamos hablando de un planeta transpersonal, cuyos tránsitos son un factor de peso cuando miramos la carta individual. Está mucho tiempo en un signo y mucho tiempo, por lo tanto, también en una casa. Va a depender del tamaño de la casa, pero en general estamos hablando de plazos grandes. Así es que vamos a aprovechar esta circunstancia, pero para hablar de Neptuno general, que es algo que a los estudiantes, a los alumnos, a veces como que les cuesta un poco entender de qué se habla cuando se habla de Neptuno en la carta natal, algunas problemáticas asociadas, que esto da para muchas cosas muy interesantes. Yo voy a tocar hoy algunas nada más, uno o dos aspectos, porque si no se hace eterno. Pero es muy interesante lo que tiene que ver con este planeta, al punto que alguien por ahí a lo mejor ha escuchado eso de, bueno, si uno intenta definir a Neptuno o conceptualizarlo demasiado, es como que ya no es Neptuno. Se suele decir algo así. Y bueno, y sí y no. Por un lado, algo de eso hay, pero eso no implica, por otro lado, que no podamos tampoco hablar de ciertas cosas e intentar bajarlas a tierra de la manera más concreta que podamos, digamos, conceptualizarla hasta cierto punto para que se entienda la idea. Si no, no podríamos entender nada. Sería algo incognoscible. Y no es la idea. Cuando uno estudia astrología, uno observa un planeta, entiende que lo que ese planeta representa se asocia simbólicamente con algo, con varias cosas, que tiene con funciones también, funciones dentro de lo que es el ciclo del zodíaco. Ese planeta está asociado a un signo, ese signo representa unas ciertas funciones, y el psiquismo del ser humano, en particular, nosotros lo consideramos como algo que tiende a elaborar reacciones, inconscientes o no, automáticas o no, con respecto a lo que representa ese planeta, a las imágenes, vamos a decir que a veces se trabaja mucho desde lo arquetípico, por ejemplo, a los conceptos, a las funciones que representa ese planeta. Se arman reacciones psíquicas más o menos conscientes, de ahí que nos interesa saber a qué puede estar aludiendo un planeta específico. Así es que después de esta introducción, comencemos un poquito algunas facetas de lo neptuniano. En este momento aprovecho de comentarles también que los cursos para el año 2026 que empiezan en marzo ya están con sus inscripciones abiertas, tanto en la versión presencial acá en Montevideo, Uruguay, cosa en extinción, ¿eh? Porque cursos presenciales ya hay cada vez menos con esto del online, prácticamente es un producto raro, así que si tú quieres aprovechar una instancia así, todavía es posible aquí. Y también la versión online desde cualquier lugar. Toda la información está en mi blog y te voy a dejar el link en la descripción del video. Bueno, dicho eso, hablando de Neptuno, bueno, podemos empezar con un dato que no deja de ser interesante, y es que Neptuno es uno de los llamados en astrología planetas transpersonales. Y estos planetas, digamos, en el sistema solar, curiosamente son Urano, Neptuno y Plutón, son los tres planetas transpersonales, son los primeros en orden, vamos a decir, desde la Tierra, que no se ven a ojo desnudo, o sea, son invisibles, digamos, no se pueden ver a ojo desnudo como si se puede hasta Saturno, pero de ahí para allá, Urano, Neptuno y Plutón no, hay que echar mano a otros medios para reconocer que están ahí. Entonces, este hecho es bastante interesante porque de alguna manera los transpersonales suelen ser algo que al psiquismo estandarizado, condicionado, programado, digamos, por la cultura, la mente colmena, el estándar de algo, le puede quedar muy lejano. Es como que le cuesta a menudo entender de qué van cada uno de estos tres planetas. Y más en el caso de Neptuno, que es justamente al planeta al que se le asocian distintos grados de confusiones, cosas poco claras, ambiguas, sin mucho límite. Entonces, bueno, volviendo a esa analogía, a ese dato que yo comentaba, bueno, Neptuno de alguna manera está asociado con también el mundo de ciertas sutilezas, de cosas que, digamos, pueden ser muy poco visibles o prácticamente invisibles para una vista estándar, pero que sin embargo esas cosas están ahí
y tienen efectos que son perceptibles. Por eso a Neptuno, además de asociárselo con la imaginación, el ensueño, la fantasía, el mundo onírico, el mundo de los sueños, todo tipo de sueños, tanto los sueños que tenemos de noche, como los sueños que, digamos, generamos a través de nuestra mente, nuestra imaginación, como cuando uno dice estoy soñando, estoy idealizando algo o estoy ideando imágenes con mi mente. Todo ese mundo, también desde un punto de vista terapéutico, que es lo que más nos interesa acá, desde el punto del funcionamiento inconsciente. Neptuno tiene mucho que ver con lo que es el funcionamiento de todo tipo de dinámicas inconscientes. Hay que recordar que en el funcionamiento del ser humano, la parte inconsciente juega una gran parte y está muy vinculada a la biología. La biología está organizada a la supervivencia. Por eso, cuando tenemos, por ejemplo, el árbol familiar, el árbol genealógico, el inconsciente familiar es un sistema que está destinado biológicamente a preservarse. Y eso genera un montón de problemas, a veces dificultades, conflictos, cuando una persona decide en su vida tomar caminos que la llevan por un lado que chocan con la estructura de ese sistema familiar. Ahí está todo el tema de las lealtades ciegas, de las programaciones, las fidelidades, los programas, el proyecto sentido, un montón de cosas que en los cursos vemos en los talleres también respectivos, vemos con todo detalle, que yo no voy a entrar acá a ver en detalle porque se haría eterno. Pero lo que quiero decir es que Neptuno se relaciona también mucho con estas facetas que están ahí, digamos, operando a nivel inconsciente dentro de todo lo que es el psiquismo. Por eso aparece esta imagen como de lo que está flotando por ahí, como la nube que flota, es la típica imagen que a veces se nos puede venir a la mente. Pero en realidad se trata de información que está ahí y puede estar, digamos, ligada a algo que nos cuesta a lo mejor asociar con una coordenada temporal y espacial específica. Pero sin embargo, como digo, eso existe, eso está ahí. De hecho, hay que recordar que con Neptuno se asocian muchas cosas como por ejemplo sensaciones de culpa inconscientes que pueden estar tiñendo o programando un montón de dinámicas de vida. Aparecen los arquetipos como el del mártir, el de la víctima, el del sanador, el salvador, el redentor, el que se inmola. Esto, por ejemplo, cuando lo vemos en el contexto familiar de cada inconsciente, va quedando claro a qué se refieren esos arquetipos. Por ejemplo, puede haber habido, qué sé yo, programas, información en el árbol asociados a algún miembro del clan que vivió alguna de estas cosas, que tuvo una sensación de culpa, por ejemplo, un conflicto muy grande con una culpa que quedó ahí sepultada, enterrada, y que después aparece en alguna otra generación. Pero el inconsciente familiar no tiene tiempo prácticamente. Las cosas están ahí a modo de información. O hubo en la familia alguien que estuvo muy enfermo, que otro se dedicó a cuidarlo, hubo problemas, hijos que quedaron, vamos a decir, a su suerte desamparados o vivencias de abandono, conflictos, lo que se llaman conflictos de abandono en el clan. De ahí creció este registro de la víctima, del desamparado, todos estos registros típicos que andan orbitando en torno a lo neptuniano y que traen consecuencias para las generaciones siguientes. Todo eso lo revisamos en psicogenealogía de manera concreta. Entonces Neptuno tiene que ver mucho con estas cosas y hay una en particular que yo ahora quisiera comentar un poquito brevemente que me parece súper interesante. Me refiero al efecto, a la reacción, digamos, a las dinámicas que provoca lo neptuniano en la psique de cada uno, en esta sensación, en este yo, digamos. Nosotros nos percibimos como individuos. Todos los que estamos aquí seguramente nos percibimos como individuos y a eso asociamos un yo, el famoso yo, que ha sido muy demonizado en toda la religión New Age y la espiritualidad con esto del ego, el ego para arriba, el ego para abajo, y se ha armado toda una esquizofrenia interna a raíz de cosas que pueden ser medias verdades, porque un yo, digamos, poco educado, un yo poco adiestrado, digamos, claro, puede generar muchos problemas, pero también se ha ido la cosa para el otro extremo y se han descartado facetas enteras del yo como es un sano proceso de individuación, o sea, ser fiel y honesto con lo que uno es, con la esencia que uno es, gracias o a pesar del entorno. Y también se han dejado de lado arquetipos que son muy necesarios en este plano de vida, como el famoso arquetipo del guerrero. En la carta es como despreciar todo lo que tiene que ver con Marte, directamente. El guerrero no significa andar buscando pelea con todo el mundo, no significa agredir a todo el que se me cruza por delante. El guerrero significa asertividad, significa voluntad, significa poder poner límites claros y significa también aprender a defenderse cuando hay ataques sobre la propia integridad, sobre la propia energía o sobre el propio espacio. Y eso, no, eso puede ocurrir desde la familia en adelante. Desde la familia en adelante cuando
a nivel de creencias, de actos, de dinámicas, a veces uno, incluso sin querer, incluso en nombre del amor, incluso en nombre de todas estas cosas, puede haber actos de invasividad, de violencia, digamos, psíquica, que nosotros la tendemos a tolerar como normal, o a verla como normal y después en la vida más adelante a lo mejor nos damos cuenta de que no nos hacía bien. Entonces, dejar todo eso de lado tampoco es sano. Hay que aprender a vivir acá como individuos, entendiendo que vivir como individuos no significa estar aislado, no significa, hay mucha confusión con esto, no significa estar aislado, no significa pasar por arriba de todo el mundo y no me importa nada, nada que ver, todo lo contrario, solamente si yo me honro y me respeto a mí mismo, si yo voy conociéndome o recordándome de quién soy, como ustedes le quieran llamar, pero voy sabiendo más cómo opero, cómo funciono, quién soy, en qué trampas yo puedo caer, en qué engaños, autoengaños puedo caer, yo más me conozco, más me valoro, más me respeto. Y desde ese lugar entiendo que los demás también tienen esa misma condición. Entonces, con mayor razón, puedo respetar y establecer vínculos mucho más sanos y maduros. No tiene nada que ver un sano proceso de individuación con algún tipo de aislamiento o pasar por encima de nadie. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, Neptuno, cuando entra, cuando el yo, digamos, todo lo que es el yo, esta sensación de la individuación, del yo personal, porque acá la experiencia en la Tierra, nos guste o no, es individual. Hay cosas que solo nosotros podemos hacer por nosotros, que nadie, aunque quieran, las puede hacer por nosotros. Por ejemplo, en lo terapéutico, no hay nadie que se pueda sanar de algún problema, conflicto, enfermedad o síntoma si no quiere. Si no quiere, no hay manera, aunque todo el mundo trate de empujarlo. Eso lo vemos en terapia una y otra vez. Entonces estoy refiriendo a un hecho. Bueno, decía que Neptuno, todo lo que es el concepto del yo, de la individuación, eh, ahí hay algo muy, una dinámica muy interesante que se da que vuelve al yo, lo puede volver muy poroso, demasiado permeable. Neptuno representa, simboliza también una sensibilidad muy grande, donde una sensibilidad que se amplía, digamos, y que de alguna manera sobrepasa al yo. El yo se pierde en esa sensibilidad, se vuelve tan permeable que desaparece. Entonces, por eso a veces la persona que es muy, digamos, neptuniana, pisciana, que tiene un Neptuno fuerte en la carta, a veces se pierde, por ejemplo, queriendo ayudar a todo el mundo o hace algo por otro y se olvida totalmente de sí misma, incluso al punto que se juega en contra de sí misma por ayudar a otros o por anda jugando al salvador, del ayudador, tipo el Superman que rescata a todo el mundo, o le afecta a todo, tiene una sensibilidad donde todo parece estar vinculado con todo y todo afecta de una manera muy grande que el yo se pierde, de alguna manera como la famosa gotita en el océano, se diluye en ese océano de sensibilidad donde todo pierde la forma, pierde los límites, como ver debajo del agua, cuando las cosas se vuelven medias difusas, pierde la forma, pierde el límite y se pierde la sensación del yo. Neptuno es un planeta que, digamos, lo asociamos muy poco con lo concreto. Es como que todo ocurre en esta esfera, digamos, más sutil de materia psíquica, energética, sensible. Por eso se accede mucho más a lo emocional. Piscis es un signo de agua después de todo. Pero ahí está el tema, que nosotros acá estamos en una experiencia concreta y no hay que olvidar esa parte, que es el clásico escapismo que se asocia con Neptuno, que es cuando uno se olvida del mundo concreto, material. O sea, si yo me la paso todo el día, no sé, imaginando mundos ideales y me olvido de ir a comprar la comida, después abro el refrigerador y no tengo nada, bueno, me estoy olvidando mi faceta concreta, me estoy jugando en contra de mí mismo y aún sin darme cuenta. Y ese es uno de los dilemas que genera lo neptuniano, como tiene tanto que ver con este tipo de cosas, a veces cuesta bajarlo a tierra, cuesta asociarlo con las dinámicas prácticas y concretas de la vida cotidiana. Entonces, eso es algo que puede traer distintas consecuencias. Toda esta porosidad, digamos, del yo, hace que en la práctica, cuando la persona, digamos, o cualquiera, bueno, todos nosotros tenemos a Neptuno en alguna parte en la carta, Neptuno, Piscis, y a veces un Neptuno destacado en la carta o las áreas que están bajo un fuerte influjo de lo neptuniano, puede ser temas donde en la vida nosotros nos comportamos un poco de esa manera. De alguna manera perdemos el límite, perdemos la sensación del yo, nos dejamos arrastrar fácil por, digamos, también sensaciones, sensibilidades que a veces nos llevan en direcciones que tensionan al yo, a la sensación de individualidad, y generan a veces una, como digo, una especie de tironeo interno. Por ejemplo, hay muchos casos que se ven en terapia de personas que consciente o inconscientemente tratan de ayudar o salvar a otro, porque ha vivido un drama en la vida, porque no se siente bien, porque no es feliz,
porque o está pasando algún problema concreto, y personas que, claro, sienten esa tensión interna entre la individualidad que sabe que no les hace bien un cierto vínculo más allá de ciertas condiciones, y ese impulso como a perderse en la dinámica, en esa dinámica de dedicarse todo al otro y olvidarse de sí mismo. O sea, estos son temas reales que se ven mucho a nivel inconsciente en la consulta. Cuando vimos el video de Saturno de Piscis, que te lo voy a dejar por aquí arriba o por allá, ahí también yo decía que las personas que tienen un Saturno de Piscis a veces son personas que han estado, digamos, desde muy pequeños, les aparece como todo el tema de la víctima y el salvador en la vida. Toda esta imagen arquetípica asociada con Neptuno aparecen en su vida en formas concretas. Entonces a veces son personas que, no sé, viven en un entorno donde alguien se siente víctima o se comporta como tal. Por ejemplo, o no sé, alguien tiene una enfermedad muy larga y alguien lo tuvo que cuidar. O el padre era medio alcohólico, depresivo, o poco enraizado en la tierra y generaba problemas y alguien se hacía cargo, o tuvieron que cuidar a algún hermano o hermana, o la madre se sentía en una sensación de desamparo en alguien, o la madre u otra persona con una sensación de desamparo en la vida, y esto le hacía comportarse como una persona que estaba en un lugar de victimismo, en un lugar de impotencia, de demasiada pasividad. Entonces, claro, son personas que después buscan a veces cómo sanar eso, cómo pasar de la víctima a la sanación, que es lo que Neptuno, digamos, se trata en realidad es de sanación. ¿Qué conciencia, qué conocimiento debo tener yo de esas facetas sutiles, de esas facetas a lo mejor casi invisibles, como mi funcionamiento inconsciente, para yo entender, comprender, discernir en ese mundo? En lo neptuniano es muy importante el discernimiento, y esto es lo que menos hay, curiosamente. Por eso a veces ustedes han visto que la asocian a Neptuno con la confusión. Bueno, eso es porque como humanidad no tenemos muy maduro el discernimiento en estos mundos sutiles, el mundo de lo inconsciente, mundo de lo energético, el mundo de lo onírico. Entonces, claro, no discernimos bien. Entonces nos cuesta conocernos a nosotros mismos en esas facetas. Entonces, por eso a veces vivimos lo neptuniano desde la confusión, desde el pedo mental, como se dice, el delirio. Aparecen también el componente religioso, porque Neptuno en el fondo nos simboliza ni más ni menos que la conexión con esas facetas profundas de uno mismo. Por eso la individuación es una parte de ese proceso para yo ir hacia adentro y dejar de poner algún centro gravitante sobre mí afuera, en alguna figura, en alguna divinidad, por ejemplo, en un credo, en una religión, en una figura de luz de estas tipo New Age. O sea, todo el mundo tiene el derecho a creer lo que se le antoje. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que el proceso de trabajo interno se trata de trabajar mucho esa mente que tiene esa tendencia, como a poner ese centro la propia parte profunda de uno mismo afuera. Eso es como el Neptuno quizás menos desarrollado, más inmaduro, que es lo que hemos tenido como humanidad. Que siempre estamos viendo dioses afuera, el universo, que los seres de luz y toda esta cosa, pero en el fondo no nos responsabilizamos de nosotros mismos como un ser completo, maduro y que tienes una cierta capacidad ejecutiva, por decir lo mínimo, aquí en este plano, en este planeta, ¿se fijan? Entonces lo neptuniano representa esa conexión profunda con esas facetas más sutiles de uno mismo. No va de mirar afuera y perderse en esa mirada. Si bien, claro, lo neptuniano tiene esa tendencia colectivizante, que ese es el dilema que vuelvo al dilema que les planteé al inicio. Para el yo, lo neptuniano es muy universalizador, colectivizante. Es como que en esa mirada, en esa sensibilidad se pierde y se olvida. Y esto, que a veces está muy romantizado, por ejemplo, la espiritualidad moderna romantiza mucho esto, que no, que tu ego, que no hagas cosas, que hácelo todo por los demás, olvídate de ti. O peor todavía, que si haces algo como la astrología, como la terapia, no cobres, por ejemplo, porque eso ayuda y todos estos cuentos, digamos, que toda esta historia. Entonces, claro, está muy romantizado esa cosa como de andar de mártir, ¿viste? O de salvador, que hay que salvar al otro. Eso es que no te has trabajado en los programas del salvador que tienes adentro. O la imagen arquetípica del mártir. Acá nadie está para salvar a nadie, nadie está para ser mártir de nadie. Eso hay que tenerlo muy claro. Y esta imagen arquetípica está muy fuerte cuando está presente lo neptuniano, lo pisciano, en esas partes de la carta que nosotros podemos tener ese influjo. Unos más, otros menos. Hay cartas que tienen un Neptuno más fuerte, o no tanto, no tan destacado, etcétera, etcétera. Entonces, esto, insisto, no es digamos, una especie de juicio hacia determinado tipo de personas. Lo último que hay que hacer con la astrología es catalogar personas. Eso es lo peor que uno puede hacer. Es tomar en conciencia de estas cosas que están en la carta natal de todos de alguna manera u otra. Por lo tanto, hay potenciales van, potenciales vienen y uno se conoce mejor
cuando entiende mejor también esas imágenes arquetípicas que a veces pueden estar muy grabadas en la psique de uno y que están asociadas con un tal o cual planeta, en este caso Neptuno. Entonces, yo decía que aparece este efecto universalizador del yo, esta especie como de efecto que es fácil que uno se pierda, es fácil que uno le cueste conciliar ambas fuerzas, esta cosa neptuniana de una sensibilidad, donde se justifica a veces mucho todo en nombre de la empatía, donde la sensibilidad parece ser tan grande que no hay foco o que todo afecta, todo el entorno, digamos, se desaparece y se convierte en una sola gran cosa donde no se distingue nada. Y esto a su vez hay que aprender a manejarlo, operarlo, como decía, desde un yo individual. Entonces ahí está el dilema. Por ejemplo, hablando ya de cartas natales, de astrología, uno podría decir que lo neptuniano tiene muy poco que ver con la Tierra concreta, digamos. Entonces, si yo no tengo, digamos, una especie de trabajo, de experiencia con la Tierra, de bajar a tierra estas cosas, claro, puede generar mucho lío, mucha confusión interna, mucha duda, mucha inseguridad o mucha pasividad a la hora de afrontar temas que para mí son importantes. Por eso ayuda mucho tener un Saturno bien plantado, un Sol a lo mejor bien centrado, todas esas cosas que van más hacia la parte individual, a lo mejor un Marte que es el brazo ejecutor, el que actúa, la voluntad también bien centrado, todo eso puede ayudar a, vamos a decir así, a manejar lo neptuniano de una manera que no sea tolerable y que no nos juegue en contra. No hay que ver estas cosas como las tensiones, como choques, digamos, polares, en donde hay que elegir o uno y lo otro. O elijo bajar a tierra y pierdo lo neptuniano, pierdo esa capacidad creativa, pierdo esa capacidad de inspiración, esa capacidad de una cierta originalidad de la propia inspiración, insisto, que también tiene que ver con Neptuno, o pierdo esa capacidad de ver con claridad en esos mundos sutiles, como el mundo del inconsciente. Esto en terapia lo ocupamos mucho, ¿no? No es una cosa teórica. Esto de tratar de ver qué hay que se juega en el inconsciente. Todo eso lo podemos asociar en gran parte también a Neptuno. No es que Neptuno sea solo confusión, cosas raras, poco claras y engaños. Esas son las reacciones que nosotros tendemos a nivel psíquico hacia lo que representa lo neptuniano. Pero también, si tenemos afinado nuestro sistema, si tenemos un buen cable a tierra, si no perdemos contacto con lo que es capaz que un Sol más centrado, un buen Saturno, digamos, un Saturno sano, podemos decirle así, a lo mejor un Marte bien puesto, etcétera, etcétera, claro, podemos jugar con ambos mundos, que esa es la idea. El mundo, digamos, de todo esto, de lo que representa lo neptuniano, esa claridad en los mundos sutiles, y el mundo de la vida práctica, concreta, cotidiana. ¿Cómo saber de qué va esto? Bueno, cuando Neptuno, en la carta de alguien, por ejemplo, vemos que es sinónimo de pasividad, es sinónimo de inercia, es sinónimo de delirio, de pedo mental, o de dar muchas vueltas en su mente, en su cabeza, en sus ideas, pero no concretar, no hacer nada con eso, bueno, ahí puede haber un exceso. Puede haber un exceso que no está siendo manejado de una manera quizás lo más adecuada, lo más óptima, exceso de ese influjo neptuniano. Cuando el yo también se pierde, por ejemplo, en el arquetipo del ayudador, del salvador, del mártir, del redentor, en el contexto del árbol familiar, el inconsciente familiar o con otras personas, cuando a la persona le cuesta decir que no, cuando dice a todo que sí, pero en el fondo no quiere decir que sí, cuando le cuesta poner límites, por ejemplo, todo esto sabemos que unos conflictos básicos que típicamente hay detrás de la infección urinaria. Las personas que tienen infección urinaria muchas veces son personas que les cuesta decir que no, les cuesta colocar límites. Por eso el marcado de territorio justamente se hace a través de la orina, en la biología. A eso lo pueden ver en el video que dejo por acá si quieren los detalles. Entonces esto que son cosas, parece tan abstractas, en realidad tienen una importancia, una relevancia en la vida cotidiana. Y para eso necesita tener un buen pie a tierra, como para, digamos, manejar lo transpersonal, digamos, lo que representa Neptuno, en dosis sanas. Si queremos ser realistas, claro. Hay otros que les va a chocar esa frase, manejar lo transpersonal, es un ego, es tu ego que cree que puede manejar estas fuerzas, pero detrás de eso hay mucha idealización. Acá, insisto, la experiencia es individual, no aislada, individual, y nosotros tenemos que aprender a bajar a tierra todas estas cosas. No nos sirve de nada quedarnos solo en la nube etérica, justamente con Neptuno, que es el planeta quizás más asociado con las nubes de pedo, digamos, de delirios, de imaginaciones improductivas, porque también está la imaginación productiva, por supuesto. Yo me refiero a la otra parte,
la imaginación improductiva, etcétera, etcétera. Entonces el yo se puede ver muy tensionado por este tipo de dinámicas neptunianas que nosotros tenemos que aprender a manejar. Sobre todo cuando uno puede tener una carta que puede tener un Neptuno Piscis destacado. ¿Qué podría ser eso? Por ejemplo, podría ser un Neptuno en conjunción con el Sol, un Neptuno angular en la carta, por ejemplo, en el ascendente, tener varios planetas en Piscis, por ejemplo, o varios planetas en Piscis y hay otras cosas en casa 12, o un Sol en casa 12 y otros planetas en Piscis y un Neptuno medio cielo, cerca de un eje. No sé, hay varias posibilidades, pero lo que quiere decir cuando Neptuno está destacado, eh, Neptuno, Piscis, vamos a decir, tiene como un cierto núcleo destacado en la carta. Esto se puede capaz que dar de una manera más potente. Sobre todo si no hay factores que contrasten con eso. Por ejemplo, capaz que hay un sol en tierra que contrasta, que ayuda un poco. O tenemos algún otro planeta en tierra que me ayudan a dar un cablecito a bajar eso, digamos, a contrastarlo un poco con la vida práctica. Y de alguna manera hay distintas dinámicas que hay que observar caso a caso. Pero lo que yo quiero decir con este video, me salió bastante neptuniano el video, porque en realidad yo quería hablar de un par de cosas concretas y me dejé llevar. Bueno, estas cosas pasan todo el tiempo. Cuando se habla de un planeta, a veces uno aparece como, digamos, la imagen fuerte de ese planeta. En este caso yo me dejé llevar y bueno, este es el video que salió. Así es que si no se entiende, me pueden dejar en los comentarios su experiencia al respecto. Espero que se haya entendido lo que quise decir hasta ahora, por lo menos, que este punto de que la individualidad, la sensación del yo, que es un proceso muy necesario en la vida, se puede ver con bastantes tensiones con lo que representa lo neptuniano. Y Neptuno, como cualquier otro planeta, no es algo que uno pueda etiquetar como bueno o malo. Como decir, Neptuno es bueno, Neptuno es malo. A veces las personas hacen estas preguntas. Ah, tengo mucho Neptuno o mucho Piscis en la carta. ¿Es bueno o eso es malo? O tengo mucho Acuario, mucho Plutón, mucho Júpiter. No importa, lo que sea. No es ni bueno ni malo. Depende qué potenciales estamos, de qué potencial estamos hablando, qué tiene que ver eso contigo, cómo tú lo manejes, qué tan consciente seas de cómo opera esto o no en tu psiquismo. Bueno, esas son las variables que nos interesan. La astrología no nos determina. Eso hay que entenderlo. Es una cierta configuración, es cierto. Es una cierta, digamos, diseño de potenciales, podríamos llamarle quizás, pero no nos determina. No nos dice ni siquiera lo que va a pasar, ni cómo tú eres, cómo vas a ser. Cuando lo vamos bajando a tierra, ahí vamos justamente, vamos viendo cuánto de eso que hay en la carta puede tener que ver con la realidad concreta de una persona en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería comentar. Este es un tema que da para mucho, por ejemplo, hablar de las problemáticas que tiene lo neptuniano, estos arquetipos de la víctima, el mártir, el redentor, la culpogenia, el chivo expiatorio, todos estos son arquetipos que se ven en el análisis de los árboles familiares, muy relacionados con lo neptuniano. Pero eso da para otro video por sí mismo. Todo el tema del inconsciente colectivo, también Neptuno representa algunas de las cosas más manoseadas, digamos, más controladas de toda la historia de la humanidad, el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es muy controlado, muy manoseado. Hay muchas estructuras de control ahí. Eh, bueno, en el ámbito de la geopolítica, por ejemplo, en el ámbito de la religión, se pueden ver muchas cosas de este estilo, que son temas que yo llevo bastante tiempo indagando, investigando, pero no son temas de este video, no quiero hablar de eso en este video, no es la idea, estamos hablando más del ámbito astrológico. Entonces, ¿por qué digo la religión? Porque, insisto, más allá de cada uno tiene la libertad de creer lo que quiera, por supuesto, la religión, por ejemplo, se ha ocupado, y no es la religión en sí, es la mente religiosa, esa mente de la que hablé hace un rato, que pone como estas imágenes ideales por fuera, que van contra la completitud del individuo, pone algo como algo que le falta, como que lo tiene una especie de divinidad o figura divina, ya sea el universo, sea un dios, un ser de luz, por afuera, pero el cual yo estoy en un lugar inferior, en un lugar de minoría, de espíritu, ¿se fijan? De minoría de espíritu, de minoría de edad. Ese tipo de trampas son trampas de la mente religiosa, donde yo tengo esa misma estructura como piramidal y donde yo estoy por debajo, aparece esta mente religiosa, así sea que no estemos hablando de religión. También puede pasar, por ejemplo, con las personas que huyen de Neptuno y ponen a la ciencia en un lugar de un trono divino. La ciencia es la religión, la ciencia es la divinidad y yo soy un súbdito de la ciencia. Es exactamente la misma mentalidad religiosa, pero aplicada a otro contenido. Por eso es importante saber, conocer el tema de los arquetipos, porque son estructuras. Son estructuras y aunque yo cambie el contenido, a veces la estructura queda. ¿Se fijan? Entonces, parte del autoconocimiento es observar
qué estructuras están operando en mi mente, aun cuando a lo mejor yo no me doy mucha cuenta, y aun cuando esto a lo mejor está ampliamente repartido por la cultura, incluso puede estar validado por la cultura, pero que algo esté validado por la cultura no quiere decir que sea algo adecuado, sano para ciertas cosas. Porque Neptuno representa mucho todo lo que es el inconsciente colectivo, todo lo que son los colectivismos, como digo, este efecto colectivizador del yo. Entonces es algo que hay que estar atento. Esto no tiene que ver nada contra la sensibilidad, contra la empatía sana, porque hay distintos tipos de sensibilidad, hay distintos tipos de empatía. Nada contra lo que es la creación, la inspiración, que son todas facetas que se pueden asociar a lo neptuniano, pero es algo que hay que saber modular. Es lo mismo que pasa con todos los transpersonales, que hay que, digamos, en las dosis adecuadas, es algo que es muy conveniente. Cuando uno se va a los extremos, generalmente se producen desequilibrios, a veces que a veces incluso pueden ser difíciles de detectar para la persona no se da cuenta, o que generan mucho lío, digamos, con la configuración general de lo que representa la carta, que sería como un poco imágenes que hay en el psiquismo de uno, y que hay que de alguna manera ir rectificando si uno no quiere caer en excesos o defectos que a uno le juegan en contra. De eso se trata, de esto, de conocernos nada más, de conocernos mejor, de saber cómo operamos para eso, justamente para, si ustedes quieren entendernos, funcionar, como le quieran llamar, mejor en este proyecto de vida, que es la vida cotidiana en este planeta. No es solo el éter, no es solo el mundo onírico, no es solo el mundo de lo inconsciente, sino que es también la vida cotidiana. Y ambas facetas son interesantes, válidas y tienen que operar juntas, no elegir o una o la otra. O estoy acá y niego lo otro, o estoy acá y niego lo anterior. No, hay que aprender a funcionar en distintos niveles, digamos. Por eso el video de hoy, en tratar de entender todo esto cómo opera a distintos niveles. Bueno, todo esto lo tratamos a fondo, con calma, en cursos, talleres. Acá quería comentar estas cositas nada más para hablar, digamos, de un poquito de este planeta llamado Neptuno. Así que bueno, voy dejando hasta acá el video bastante neptunoso. Y cualquier comentario que quieras hacer al respecto, obviamente lo puedes poner y así yo veo si se entiende, si se capta las ideas de fondo de por dónde fueron, sería interesante. Así que bueno, sin más que decir, voy dejando el video hasta acá y nos vemos en una próxima instancia. Que pasen bien. Chao, chao.